Costo de vida en Paraguay 2026. Asunción y ciudades principales. Paraguay combina una economía dolarizada informalmente con precios que, en muchos rubros, son significativamente menores que en países vecinos. En esta guía repasamos cuánto cuesta vivir en Asunción, Encarnación, Ciudad del Este y Villarrica en 2026, con foco en alquileres, supermercado, transporte, servicios públicos e Internet. Las cifras son estimaciones realistas al momento de publicación, siempre validar con fuente fresca al decidir. Panorama general. Para un profesional individual con estilo de vida urbano promedio, Asunción se mueve en un rango de $1.800 a $3.200 mes sin contar vacaciones ni ahorro. Una familia tipo de 4 personas se ubica entre $3.500 y $6.000 mes según colegio, vivienda y auto. Son cifras menores que Buenos Aires, corrigiendo por poder adquisitivo, significativamente menores que Santiago o Montevideo y comparables a ciudades medianas de Brasil interior. Vivienda, alquileres en Asunción. Los barrios con mayor demanda residencial por expats y profesionales jóvenes son Villa Morra, zona gastronómica y comercial premium. Departamentos modernos de 2 dormitorios, $700 a $1.300 mes. Penthouses y triplex, $2.000 a $4.000. Las Mercedes, residencial consolidado, casas grandes. Casa de 3 a 4 dormitorios con patio, $1.200 a $2.500 mes. Departamentos, $700 o $1.500. Carmelitas, boom de torres nuevas. Departamentos de 2 dormitorios en torres recientes, $700 a $1.100 mes. Mariscal López, corredor corporativo mixto. Departamentos, $600 a $1.200 mes. Icuazatí y Recoleta, opciones más económicas con buena conectividad. $450 a $800 mes. Los alquileres se cotizan y pagan en USD salvo que el contrato indique otra cosa. Es habitual pedir 2 meses de depósito. Se puede explorar propiedades a la venta o en alquiler en el listado de Vía Paraguay. Vivienda, otras ciudades. Encarnación, ciudad turística sobre el río Paraná. Alquileres de 2 dormitorios, $350 a $700 mes. Coste con vista al río, prima de 15 a 30%. Ciudad del Este, capital comercial de la Triple Frontera. Departamentos céntricos, $300 a $600 mes. Barrios residenciales, KM7, KM8 USD 400 a 800. Villarrica, ciudad mediana del interior. Alquileres, $250 a $500 mes por casas de 2 a 3 dormitorios. Excelente opción para vida tranquila con buena conectividad. Supermercado y canasta básica. Los supermercados principales en Asunción son Super 6, Stock, Real, España y Casa Rica. Una cesta básica mensual. Individual, $250 a $400. Incluye frutas, verduras, carnes, lácteos, pastas, limpieza. Familia de 4, $700 a $1.200, con margen para marcas premium o importadas. Los mercados municipales. 4, Abasto, Mercado de las 4 Mondongas, ferias de barrio, ofrecen frutas, verduras y carnes 20 a 40% más baratas que supermercados. La carne paraguaya, una de las mejores de la región, es considerablemente más económica que en Argentina o Chile. Corte bife ancho de primera entre $7 y $10 por kg. Transporte. Transporte público urbano. Colectivo / bus pasaje entre G3.500 y G4.000. $0,45 a 55 segundos. Tarjeta pasaje electrónico. Uber y MV, carrera media en Asunción entre $3 y $6. Son muy utilizados y la oferta es amplia. Taxi tradicional, $4 a 8 por carrera media. Combustible, nafta común en torno a $0,95 a 1,05 litro, diésel en rango similar. De las más baratas de la región. Autos 0 kilómetros,
Sedán compacto desde USD 20.000 a 25.000. Auto usado 3 a 5 años, USD 12.000 a 18.000. Seguro automotor full, $45 a 90/mes según valor del vehículo. Servicios del hogar. Electricidad, AN de hogar tipo departamento 2 ambientes con aire acondicionado, $30 a 70/mes. Casa grande con múltiples aires, $100 a 200/mes en pico de verano. Agua, ESAP $10 a 25/mes según consumo. Gas, garrafa de 10 kilogramos, $10 a 14. Gas natural por red todavía no está extendido. Internet fibra óptica, Copaco, Tigo, personal, Claro 300 Mbps, $25 a 40/mes, 1 Gbps, $40 a 65/mes. Celular pospago con datos, $15 a 30/mes. Expensas en torre con amenities, $80 a 250/mes según categoría del edificio. Comida fuera y ocio. Menú ejecutivo al mediodía en Villa Morra o Carmelitas, $7 a 12. Cena para 2 en restaurante de gama media con vino, $40 a 70. Café en cafetería de especialidad, $2,50 a 4. Ticket de cine, $4 a 6 según día y sala. Gimnasio de cadena, $30 a 60/mes. Salud. Paraguay tiene un sistema mixto, IPS, público, aportes de empleador y empleado, y sector privado con obras sociales prepagas. Para SPATS, lo habitual es contratar una obra social privada. Prepaga individual adulto joven, $60 a 130/mes. Plan familiar, 2 adultos más 2, niños $200 a 400/mes. Consulta médica particular sin cobertura, $25 a 60 según especialidad. Educación. Colegios bilingües Premium, American School, San Andrés, Alemán Concordia $400 a 900/mes por alumno, más cuota de inscripción anual. Colegios privados medios, $150 a 300/mes. Universidad privada, $250 a 500/mes según carrera. Universidad pública, prácticamente gratuita, con matrícula baja anual. Comparación regional rápida. A paridad de poder adquisitivo y para un estilo de vida equivalente. Asunción es aproximadamente 20 a 30% más barata que Buenos Aires en dólares, con vivienda significativamente menor. VS Montevideo, Asunción es 30 a 45% más barata en vivienda, similar en supermercado, más barata en transporte. VS Santiago de Chile, Paraguay es alrededor de 35 a 50% más barato en el total. VS Sao Paulo, precios de supermercado comparables, vivienda claramente menor en Asunción, transporte y combustible menores. La combinación de costos moderados con residencia fiscal y IRP bajo hace que Paraguay sea atractivo para profesionales con ingresos del exterior. Tips para presupuesto. Negociar alquiler anual con pago adelantado puede rebajar 5 a 10%. Compra mayorista en el mercado 4 reduce la canasta básica un 20 a 30%. En lugar de auto nuevo, un 0 kilómetros de marca regional o un usado certificado suele ser óptimo. Contratar obra social familiar en bloque, empresa o asociación, reduce primas. Pagar servicios con tarjeta emitida en Paraguay evita costos de cambio. Resumen, ¿cuánto necesito realmente? Orden de magnitud para Asunción en 2026. Professional Single estilo moderado, $1.800 a 2.400/mes. Professional Single estilo alto, $2.800 a 3.500/mes. Familia 4 personas estilo moderado, $3.500 a 4.500/mes. Familia 4 personas estilo alto con colegio bilingüe premium, $5.500 a 7.500/mes. Para Encarnación, Ciudad del Este y Villarrica, reducir entre 25 a 40% esos rangos. Detalle por barrio en Asunción. Villa Morra. Es el corazón gastronómico y comercial de la ciudad.
Shopping del Sol, Paseo La Galería, cientos de restaurantes y coworkings. Perfil de residente, profesional joven, expats, ejecutivos. Pros, infraestructura y red social. Contras, tránsito en horas pico y alquiler premium. Explora Villa Morra. Las Mercedes. Barrio residencial tradicional con calles arboladas, casas grandes y quintas. Perfil, familias establecidas, diplomáticos. Pros, tranquilidad, arborización, cercanía a Villa Morra. Contras, oferta limitada de departamentos nuevos. Ver Las Mercedes. Carmelitas. Zona en explosión con torres nuevas de 2015 en adelante. Mix de oficinas corporativas, embajadas y residencial. Ideal para quien busca torre nueva con amenities. Mariscal López. Corredor que conecta con el centro. Tiene tanto oficinas como residencial. Ofrece buena relación precio-servicio. Icuazatí y Recoleta. Opción de entrada económica, con acceso rápido a Villa Morra y buena conectividad de transporte. Alquiler a largo plazo versus amueblado temporario. Contrato largo, 12 a 24 meses, precio más bajo por M2, exige 2 meses depósito y mes anticipado. Alquiler temporario amueblado, 30 a 70% de premium sobre el largo. Útil para primeros 3 a 6 meses mientras se decide barrio. Airbnb/diagonal Apart Hotel, USD 50 o 120/diagonal noche en zonas premium para estadías cortas. Caro para estadías largas. Impuestos y gastos recurrentes del dueño. Si en vez de alquilar, el nuevo residente compra su vivienda, hay que sumar. Impuesto inmobiliario municipal, 1% anual sobre valor fiscal. Expensas si es departamento en torre con amenities. Seguro de hogar, USD 15-40/diagonal mes según suma asegurada. Mantenimiento proyectado, reserva de 0,51% anual del valor. Revisa nuestra guía de compra de inmuebles para entender el full stack tributario de la adquisición. Salida, costos hundidos al volver o mudarse. Devolución de depósito de alquiler, sujeta a entrega del inmueble en condiciones. Baja de cuenta bancaria, rápida, sin costo significativo.